reunimos en Caquetá Cuenta en un homenaje al amor en la literatura, celebrando la historia de amor de Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha, que recientemente viajó con las mariposas amarillas. Bienvenidos y bienvenidas. Justamente hoy, para iniciar, les traigo un pequeño fragmento del amor entre Meme y Mauricio Babilonia. Si no hubiera venido, dijo él, no me hubiera visto más nunca. Meme sintió el peso de su mano en la rodilla y supo que ambos llegaban en ese instante al otro lado del desamparo. Lo que me choca de ti, sonrió, es que siempre dices precisamente lo que no se debe. Se volvió loca por él, perdió el sueño y el apetito, y se hundió tan profundamente en la soledad que hasta su padre se le convirtió en un estorbo. Elaboró un intrincado enredo de compromisos falsos para desorientar a Fernanda. Perdió de vista a sus amigas, saltó por encima de los convencionalismos para verse con Mauricio Babilonia a cualquier hora y en cualquier parte. Al principio le molestaba su rudeza. La primera vez que se vieron a solas en los prados desiertos detrás del taller de mecánica, él la arrastró sin misericordia a un estado animal que la dejó extenuada. Tardó algún tiempo en darse cuenta de que también aquella era una forma de ternura, y fue entonces cuando perdió el sosiego, y no vivía sino para él, trastornada por la ansiedad de hundirse en su entorpecedor aliento de aceite refregado de lejía. Bueno, conmigo vamos a revisar la historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza en el libro El amor en los tiempos del cólera, página 91. Iban a cumplirse 2 años de correos frenéticos cuando Florentino Ariza, en una carta de un solo párrafo, le hizo a Fermina Daza la propuesta formal de matrimonio. En los 6 meses anteriores le había enviado varias veces una camelia blanca, pero ella se la devolvía en la carta siguiente, para que no dudara de que estaba dispuesta a seguirle escribiendo, pero sin la gravedad de un compromiso. La verdad es que siempre había tomado las idas y venidas de la camelia como un retozo de amores, y nunca se le ocurrió planteárselo como una encrucijada de su destino. Pero cuando llegó la propuesta formal, se sintió por primera vez el arañazo de la muerte. Presa del pánico, le contó a la tía Escolástica y ella asumió la consulta con valentía y la lucidez que no había tenido a los 20 años cuando se vio forzada a decidir su propia suerte. Contéstale que sí, le dijo, aunque te estés muriendo de miedo, aunque después te arrepientas, porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no. Bueno, yo les voy a contar un fragmento del amor y otros demonios, de la niña, de la marquesita criolla, Sierva María de todos los ángeles. Esto sucede cuando ella ya está en las celdas y cuando el fraile Cayetano de Laura la visita para hacer el exorcismo, pero él cae rendido frente a su amor. Cuando terminó, Cayetano tomó la mano de Sierva María y la puso sobre su corazón. Ella sintió dentro del fragor de su tormenta. Siempre estoy así, dijo él, y sin darle tiempo al pánico, se liberó de la materia turbia que le impedía vivir. Le confesó que no tenía un instante sin pensar en ella, que cuando comía y bebía tenía el sabor de ella, que la vida era ella a toda hora y en todas partes, como solo Dios tenía el derecho y el poder de hacerlo, y que el gozo supremo de su corazón sería morirse con ella. Siguió hablándole sin mirarla, con la misma fluidez y el calor con que recitaba, hasta que tuvo la impresión de que Sierva María se había dormido, pero estaba despierta, fijos en él sus ojos de sierva azorada. Apenas se atrevió a preguntar, ¿y ahora? Ahora nada, dijo él, me basta con que lo sepas. Un fragmento del amor en los tiempos del cólera, de 1985. Hoy, en los tiempos de la pandemia.
Con ella aprendió Florentino Ariza lo que ya había padecido muchas veces sin saberlo, que se puede estar enamorado de varias personas a la vez y de todas con el mismo dolor, sin traicionar a ninguna. Solitario entre la muchedumbre del muelle, se había dicho con un golpe de rabia: el corazón tiene más cuartos que un hotel de putas. Estaba bañado en lágrimas por el dolor de los adioses. Yo les seguiré hablando de la Meme y Mauricio Babiloni. Poco antes de la muerte de Amaranta, tropezó de pronto con un espacio de lucidez dentro de la locura y tembló ante la incertidumbre del porvenir. Entonces oyó hablar de una mujer que hacía pronósticos de barajas y fue a visitarla en secreto. Era Pilar Ternera. Desde que ésta la vio entrar, conoció los recónditos motivos de Meme. Siéntate, le dijo. No necesitaba barajas para averiguar el porvenir de un buen día. Meme ignoraba, y lo ignoró siempre, que aquella pitonisa centenaria era su bisabuela. Tampoco lo hubiera creído después del agresivo realismo con que ella le reveló que la ansiedad del enamoramiento no encontraba reposo sino en la cama. Era el mismo punto de vista de Mauricio Babiloni, pero Meme se resistía a darle crédito, pues en el fondo suponía que estaba inspirado en un mal criterio de menestral. Ella pensaba entonces que el amor de un modo derrotaba al amor de otro modo, porque estaba en la índole de los hombres repudiar el hambre una vez satisfecho el apetito. Pilar Ternera no solo disipó el error, sino que le ofreció la vieja cama de lienzo, donde ella concebió a Arcadio, el abuelo de Meme, y donde concibió después a Aureliano José. Le enseñó además cómo prevenir la concepción indeseable mediante la vaporización de cataplasmas de mostaza, y le dio recetas de bebedizos que en casos de percance hacían expulsar hasta los remordimientos de conciencia. Muy bien. De la página 378 del amor en los tiempos del cólera. Florentino Ariza le apretó la mano, se inclinó hacia ella y trató de besarla en la mejilla, pero ella lo esquivó con su voz ronca y suave. Ya no, le dijo, vuelva vieja. Lo oyó salir en la oscuridad, oyó sus pasos en las escaleras, lo oyó dejar de ser hasta el día siguiente. Fermina Daza encendió otro cigarrillo y mientras lo fumaba vio al doctor Juvenal Urbino con su atuendo de lino intachable, su rigor profesional, su simpatía deslumbrante, su amor oficial, que le hizo una seña de adiós con su sombrero blanco desde otro buque del pasado. Los hombres somos unos pobres siervos de los prejuicios, le había dicho alguna vez. En cambio, cuando una mujer decide acostarse con un hombre, no hay talanquera que no salte, ni fortaleza que no derribe, ni consideración moral alguna que no esté dispuesta a pasarse por el fundamento. No hay Dios que valga. Fermina Daza siguió inmóvil hasta la madrugada, pensando en Florentino Ariza, no como el centinela desolado del parquecito de los evangélicos cuyo recuerdo no le suscitaba ya ni una lucecita de nostalgia, sino como era entonces, decrépito y rengo, pero real, al hombre que estuvo siempre al alcance de su mano y no supo reconocerlo. Estela de mi corazón, no te escuchamos el relato de Sierva María. Cuéntanos. Ah, perdón. Bueno, es que en el amor también hay silencios, y silencios fue lo que le tocó vivir a Sierva María con Cayetano de Laura. Estábamos en que él estaba confesando su amor. No pudo seguir. Llorando en silencio, pasó su brazo por debajo de la cabeza de ella para que le sirviera de almohada, y ella se enroscó en su costado. Permanecieron así sin dormir, sin hablar, hasta que empezaron a cantar los gallos, y él tuvo que apurarse para llegar a tiempo a la misa de 5. Antes de que se fuera, Sierva María le regaló el precioso collar de Odúa, 18 pulgadas de cuencas de nácar y de coral. El pánico había sido reemplazado por la zozobra del corazón. De Laura no tenía sosiego, hacía las cosas de cualquier modo, flotaba,
hasta la hora feliz en que huía del hospital para ver a Sierva María. Llegaba jadeando a la celda, ensopado por las lluvias perpetuas, y ella lo esperaba con tal ansiedad que la sola sonrisa de él le devolvía el aliento. Una noche fue ella quien tomó la iniciativa con los versos que aprendía de tanto oírlos. Cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por donde me has traído, recitó, y preguntó con picardía, ¿cómo es que sigue? Y acabaré que entregues sin arte a quien sabrá perderme y acabarme, dijo él. Ella lo repitió con la misma ternura y continuaron así hasta el final del libro, saltando versos, pervirtiendo y tergiversando los sonetos por conveniencia, jugueteando con ellos a su antojo, con un dominio de dueños. Se durmieron de cansancio. La guardiana entró con el desayuno a las 5 en medio de la algaraza de gallos y ambos despertaron asustados. Se les paró la vida. La vigilante puso el desayuno en la mesa, hizo una inspección de rutina con el farol y salió sin ver a Cayetano en la cama. Lucifer es un bicho, se burló de él cuando recobró el aire. También a mí me ha vuelto invisible. Sierva María tuvo que refinar su astucia para que la vigilante no volviera a entrar a la celda aquel día. Otro fragmento del amor en los tiempos del cólera. Dicho de otro modo, no le faltaba razón. Florentino Ariza la había despojado de la virginidad de un matrimonio convencional, que era más perniciosa que la virginidad congénita y la abstinencia de la viudez. Le había enseñado que nada de lo que se haga en la cama es inmoral, si contribuye a perpetuar el amor. Y algo que había de ser desde entonces la razón de su vida, la convención de que uno viene al mundo con sus polvos contados, y los que no se usan por cualquier causa, propia, ajena, voluntaria o forzosa, se pierden para siempre. Y el fragmento final de este relato de la historia de Meme y Mauricio Babilón. Aquella entrevista le infundió a Meme el mismo sentimiento de valentía que experimentó la tarde de la borrachera. La muerte de Amaranta, sin embargo, la obligó a aplazar la decisión. Mientras duraron las 9 noches, ella no se apartó un instante de Mauricio Babilonia, que andaba confundido con la muchedumbre que invadió la casa. Vinieron luego el luto prolongado y el encierro obligatorio, y se separaron por un tiempo. Fueron días de tanta agitación interior, de tanta ansiedad irreprimible y tantos anhelos reprimidos, que la primera tarde en que Meme logró salir fue directamente a la casa de Pilar Ternera. Se entregó a Mauricio Babilonia sin resistencia, sin pudor, sin formalismos y con una vocación tan fluida, una intuición tan sabia, que un hombre más suspicaz que el suyo hubiera podido confundir con una sembrada experiencia. Muy bien, y finalicemos con esta que es una de las historias de amor favoritas de muchos. Cuando ya no quedó nada que comer en los platos, el capitán se limpió los labios con la esquina del mantel y habló en una jerga procaz que acabó de una vez con el prestigio del buen decir de los capitanes de río. Pues no habló para ellos ni para nadie, sino tratando de ponerse de acuerdo con su propia rabia. Su conclusión, al cabo de una ristra de improperios bárbaros, fue que no encontraba cómo salir del embrollo en que se había metido con la bandera del cólera. Florentino Ariza lo escuchó sin pestañear. Luego miró por las ventanas el círculo completo del cuadrante de la rosa náutica, el horizonte nítido, el cielo de diciembre sin una sola nube, las aguas navegables hasta siempre, y dijo: sigamos derecho, 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 otra vez hasta la dorada. Fermina Daza se estremeció porque reconoció la antigua voz iluminada por la gracia del Espíritu Santo y miró al capitán. Él era el destino. Pero el capitán no la vio porque estaba anonadado por el tremendo poder de inspiración de Florentino Ariza. ¿Lo dice en serio?, le preguntó. Desde que nací, dijo Florentino Ariza, no he dicho una sola cosa que no sea en serio. El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal.
Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites. ¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo?, le preguntó. Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches. Toda la vida, dijo. Muy bien, seguimos con este amor del amor y otros demonios en la página 171. Repite conmigo, le dijo, en fin, a vuestras manos he venido. Ella obedeció. Do sé que he de morir, prosiguió él, mientras le abría el corpiño con sus dedos helados. Ella lo repitió casi sin voz, temblando de miedo, para que solo en mí fuese probado cuánto corta una espada en un rendido. Entonces la besó en los labios por primera vez. El cuerpo de Sierva María se estremeció con un quejido, soltó una tenue brisa de mar y se abandonó a su suerte. Él se paseó por su piel con la yema de los dedos, sin tocarla apenas, y vivió por primera vez el prodigio de sentirse en otro cuerpo. Una voz interior le hizo ver que lejos había estado del diablo en sus insomnios de latín y griego, en los éxtasis de fe, en los yermos de la pureza, mientras ella convivía con todas las potencias del amor libre en las barracas de los esclavos. Se dejó guiar por ella, tanteando en las tinieblas, pero se arrepintió en el último instante y se desbarrancó en un cataclismo moral. Permaneció boca arriba con los ojos cerrados. Sierva María se asustó de su silencio y de su quietud de muerte y lo tocó con un dedo. ¿Qué te pasa?, le preguntó. Déjame ahora, murmuró él, estoy rezando. En los días siguientes solo tuvieron instantes de sosiego mientras estaban juntos. No se saciaban de hablar de los dolores del amor. Se agotaban a besos, declamaban llorando a lágrima viva versos de enamorados, se cantaban al oído, se revolcaban en los senegales del deseo hasta el límite de sus fuerzas, exhaustos pero vírgenes, pues él había decidido mantener su voto hasta recibir el sacramento y ella lo compartió. Otro fragmento del amor en los tiempos del cólera. Él era consciente de que no la amaba. Se había casado porque le gustaba su altivez, su seriedad, su fuerza y también por una pizca de vanidad suya. Pero mientras ella lo besaba por primera vez, estaba seguro de que no habría ningún obstáculo para inventar un buen amor. Supo en ese momento que también a ella le había llegado la hora de preguntarse con dignidad, con grandeza, con unos deseos incontenibles de vivir, qué hacer con el amor que se le había quedado sin dueño. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de estos fragmentos de amor de Gao en honor a su amor, a lo que nos dejó en la literatura. Y en este libro, Gaos, Memorias Mágicas, en la tercera parte de este libro vemos a Mercedes Barcha. Es un libro en cómics que nos cuenta toda la vida del Nobel. Y en esta tercera parte está la historia de amor con Mercedes, que fue una historia muy temprana de amor, de reconocimiento de su alma gemela. Desde los 13 años él la vio. Y finalmente, el 21 de marzo de 1958, a las 11 de la mañana, en la iglesia del Perpetuo Socorro de Barranquilla, por fin Gabriel García Márquez se une definitivamente al amor de su vida y ya nada los separa, mucho menos pues ahora que Mercedes ha decidido volar en las mariposas amarillas junto a Gabo. ¡Chao! 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 Adiós.